Pues nada, buenas tardes a todos. En principio, gracias a Joan por invitarme a este ciclo de formaciones y gracias a todos vosotros por participar. Espero que os sean de provecho, que las disfrutéis y que a lo largo de estas 3 semanas de formación adquiráis nuevos conocimientos que os ayuden en el día a día. Tal como ha dicho Joan, yo voy a empezar hablando de las instalaciones básicas en pequeñas explotaciones tradicionales y puntos críticos de manejo, pero este punto ya lo desarrollará Alberto en su exposición. Yo primeramente haré un resumen de los sistemas de alojamiento, cuáles son los que todos conocemos, luego un repaso por qué es lo que exige la legislación en estos sistemas, unos ejemplos de los sistemas de producción alternativos más típicos en las granjas y, por último, una a una iremos desgranando las instalaciones que marca la legislación en cuanto a perchas, comederos, bebederos, nidales y trampillas. Y, por último, solo os haré una pequeña referencia a 2 instalaciones que no son instalaciones propiamente dichas, pero yo las considero de máxima importancia en granjas de camperas, como son el control de la calidad del agua y la importancia de la iluminación. Entonces, como os he dicho, en primer lugar vamos a hacer un repaso del tema de los sistemas de alojamiento y de producción. Desde el año 91 ya se definieron 4 grupos de producción. El primero de ellos, que es el número 3, que es de jaulas enriquecidas. Bueno, ahora ya todos son jaulas, ya son todas iguales. Y en el número 2 están las gallinas en suelo, que es cuando no tienen acceso al exterior. Y cuando son en suelo con posibilidad de acceso al exterior, ya las podemos diferenciar en número 1, que son camperas, o en número 0, cuando además de la salida al exterior tienen unos sistemas de alimentación concretos o de legislación concreta en cuanto a temas ecológicos que marcan muchas comunidades. Entonces, nosotros cuando hablamos de sistema tradicional, pues vamos a hablar de estos sistemas de aviarios, de granjas entre comillas, pequeñas, pues pueden ser granjas de 200, 400, 10.000 gallinas, pero no en granjas ya de varios multinivel a gran altura de 2, 3 o 4 pisos. Nos centramos en las explotaciones pequeñas tradicionales. Entonces, hacer hincapié que pasamos de que hasta ahora, cuando el avicultor tenía todas sus gallinas en jaula, era el avicultor el que controlaba las aves y realmente se dedicaba al control de las aves, porque la ave siempre estaba en el mismo hueco que le correspondía y lo que tenía que controlar era que estuviese comiendo, que estuviese bebiendo y que tuviese buenas condiciones de bienestar en su jaula. Ahora el avicultor ya pasa a ser no solo un controlador, sino una persona que tiene que manejar las aves, tiene que enseñarles a subir a los nidales, tiene que enseñarles dónde tienen que poner el huevo. Entonces, el buen manejo es esencial en este tipo de explotaciones. ¿Qué marca la legislación más destacable en cuanto a instalaciones en el tema de los sistemas alternativos? Ha habido varias legislaciones que han ido avanzando desde el año 74, que se empezaron a poner requisitos a sistemas sin jaula, y ya en el año 2003 los requisitos ya se centraron en todo menos en la densidad de las gallinas, y a partir del 2011 ya toda la normativa ha sido igual hasta la actualidad. Entonces, esta la conocéis todos, pero vamos a hacer un pequeño repaso que luego iremos nombrando cuando hablemos de cada una de las instalaciones. En cuanto a densidad, sabemos que la densidad máxima a ocupar es 9 gallinas por metro cuadrado utilizable, que cuando decimos de suelo utilizable es suelo pisable. Comederos, que necesitamos un mínimo de 10 centímetros de longitud cuando son comederos longitudinales, o si son comederos circulares, mínimos de 4 centímetros. En cuanto a bebederos, los mínimos son de 2,5 centímetros si son longitudinales, de 1 centímetro si son circulares, y cuando tenemos bebederos puntuales tipo pipeta, pues de 10 gallinas por punto. También se limitan las perchas a mínimo de 15 centímetros por gallina y luego limita el tema de cómo se ubican esas perchas. Limita la cama a mínimo de 250 centímetros cuadrados por gallina y limita los parques exteriores en el caso de que hablamos de gallinas camperas o de gallinas ecológicas. Son 2.500 gallinas con hectárea con diferentes tipos de parques en función de si tienen o no tienen refugios. Como veréis, esta normativa al final lo que hace es hablar siempre de mínimos en cuanto a comederos, bebederos, nidales, perchas, siempre habla de un mínimo y a partir de ahí pues dependerá de nuestro tipo de explotación si necesitamos más o necesitamos menos, pero siempre este mínimo hay que cumplirlo.
Aquí vemos que la diferencia que hay entre un sistema de producción a un nivel y un sistema de producción a más de un nivel. La diferencia básica es el manejo y la supervisión de la nave. En un sistema a un nivel, la densidad de aves por metro cuadrado es mucho más baja, tenemos mucha más facilidad de movernos por la nave y de supervisar a los animales, pero en cambio tenemos dificultad de supervisar los nidales porque nos pillan a una altura muy baja de nuestra visión. Cuando pasamos ya a niveles altos, pues entonces aquí el problema lo tenemos en la gran cantidad de animales que tenemos por metro cuadrado de suelo pisable. Porque al final, en el mismo tipo de nave, podemos pasar de tener 10.000 gallinas a tener 30.000 gallinas, si pasamos de tener un piso a pasar de tener 4. Entonces, esto hace que trabajemos con muchísimas mayores densidades y la ventaja de los sistemas aviarios es que la mayoría de las veces los nidales sí que están a nuestra altura de los ojos y eso, que es uno de los puntos básicos de la instalación, es más fácil de controlar, pero perdemos otros beneficios. Entonces, esto es una foto simplemente para decir cuál es nuestro objetivo de hoy. Nuestro objetivo de hoy es la foto de la izquierda, los sistemas a un nivel, y esta es una foto de un buen sistema de nivel, porque como vamos a ver a lo largo de la exposición, lo más importante en el tema de la distribución de las instalaciones en este tipo de gallinas alternativas es una buena distribución de los elementos dentro de la nave. No solo cumplir los mínimos, sino cómo los vamos a distribuir dentro de las naves. Entonces, ahora os voy a poner varios ejemplos de distribuciones estándar de este tipo de naves. Normalmente las distribuciones de las instalaciones dentro de las naves van a medir limitadas casi siempre por el tipo de nave que tengamos. Sobre todo, más que la longitud, por la anchura de las naves. Es al final lo que nos limita nuestras instalaciones. Entonces, en este primer ejemplo, que tenemos naves de 16 metros de longitud, nos da para poner dos sistemas de nidales a dos caras, cada uno de los nidales, y además para tener espacio para la yacija. Esto, si tuviésemos naves más estrechas, como veremos en otros ejemplos, no va a ser posible. En este tipo de nave, de una anchura considerable, pues nos da para poner yacija y nos da para poner dos nidales. Y este tipo de nave que yo os he puesto es una nave que tiene las líneas de bebederos y las líneas de comederos automatizadas o con tornos. Entonces permite elevarlos para una facilidad de limpieza y también permite quitar los slats para facilitarla. Otro tipo de ejemplo de nave más tradicional es esta. Esta es una nave similar a la anterior, pero ya hemos reducido la anchura de la nave. Hemos pasado a tener una nave de 16 metros a tener una nave de 12 metros de ancho. Entonces, esto hace que nos limite que solo podamos utilizar un tipo de nidales aquí. Es un nidal a dos caras y puedo seguir manteniendo zonas de yacija independientes, pero ya no me da para poner nidales a dos caras. Entonces, aquí, como iremos viendo a lo largo de la charla, sí que ha diferenciado una zona de yacija y en esta zona de yacija sí que tenemos un comedero. Yo a lo largo de la charla os insistiré mucho en la importancia de diferenciar dentro de las naves lo que es zonas limpias y zonas sucias. Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo, tener siempre lo que es la zona de yacija como una zona limpia. Entonces, cuando una gallina come en un comedero no suele ser zona limpia. Cuando una gallina come en el comedero normalmente ensucia. Entonces, los comederos siempre es más importante tenerlos en lo que llamamos zona sucia, que es la zona donde están los slats y donde están los comederos y los bebederos. Aquí vemos el espacio útil. El espacio utilizable también es muy destacable decir que la yacija se considera espacio utilizable, pero esto insisto en esto porque cuando veamos ahora otros ejemplos que pondré posteriormente, hay zonas que podemos alargar en las naves con jardines de invierno y también se consideran superficie utilizable, suma densidad. Este es otro ejemplo de nave que tiene 12 metros de ancho, 12-13 metros, pero ya es una nave que es a dos aguas partida por la mitad. Entonces, nos da opción de poner medio nidal a cada uno de los lados, pero sí que nos permite igualmente respetar zona limpia y zona sucia. Si pusiésemos un nidal, por ejemplo, a dos caras, tendríamos que poner todo tema de slat con perchas y no nos daría opción para dejar una zona solo de yacija. El dejar la zona solo de yacija o solo de slat lo que hace es
que la limpieza sea mucho más cómoda y el quitar todo lo de la nave para poder limpiar como se muestra en esta foto. Y la imagen esta de abajo simplemente es para hacer hincapié también en la importancia de las pendientes que nosotros le vamos a dar a nuestro sistema de SLAT. Esta es una pendiente del 1,5%. A veces vemos pendientes, vamos, casi del 100% en la granja, prácticamente son verticales, la subida a los nidales. Y eso es una cosa que también hay que cuidar mucho para facilitar la subida de las aves al nidal. Vale, aquí tenemos otro ejemplo y es lo que decía antes. Muchas veces tenemos naves más estrechas, pero queremos aumentar nuestra densidad de gallinas siguiendo con un mismo nivel, con un único nivel. Entonces lo que hacemos es colocar este tipo de jardines de invierno. Aquí en esta fotografía los jardines de invierno al final son una nave más porque hemos hecho una estructura en muy buenas condiciones, pero a veces podemos hacer un jardín de invierno con unas instalaciones muy sencillas, tipo invernadero, y al final esto sí que cuenta como superficie pisable y podemos meter 9 gallinas por metro cuadrado igual que dentro de la nave. Lo único que no cuenta como superficie pisable, en azul está señalado todo lo que es pisable. Lo que no es pisable son los nidales. ¿Vale? Pisable se dice utilizable o pisable porque la podemos pisar nosotros cuando andamos. Es una forma básica de saber lo que es pisable o no pisable en una nave, de un piso. Cuando hablamos de varios pisos es otra cosa. Y estos son ejemplos de sistemas a un solo nivel, pues con todas las instalaciones, con todas las zonas diferenciadas y con una distribución de elementos buena, que nos permite el acceso de las naves y de las gallinas a comederos, a bebederos y a nidales. Y ahora, como os he comentado al principio en el índice, lo que vamos a hacer es repasar uno por uno los sistemas, las instalaciones principales de las naves: aseladeros, nidales, bebederos y comederos principalmente. Entonces, la primera es el aseladero. El aseladero es una condición, es una obligación porque lo marca la normativa y, como todos sabemos, los animales por sí mismos tienen tendencia, las aves tienen tendencia por genética a volar, aunque sea un vuelo corto, pero necesitan volar y necesitan sitios para depositarse y sostenerse. Entonces, la normativa indica un mínimo de 15 centímetros por ave, que los aseladeros tengan una distancia entre ellos horizontal de mínimo 30 centímetros y, si están junto a la pared, que la distancia a la pared sea mínima de 20 centímetros. Nunca la normativa va a decir dónde tengo que poner esos aseladeros, ni te va a decir con qué material, ni si son redondos o son cuadrados. Pero eso ya es cuestión de manejo. Por ejemplo, aquí en la foto de la derecha tenemos unos aseladeros muy simples de madera. La madera de las explotaciones no está recomendada a no ser que sea madera tratada, porque al final sí es muy práctico y muy fácil de hacer, pero la madera es un producto poroso, es muy difícil de desinfectar y de limpiar en condiciones, entonces por eso no es recomendable en las explotaciones. En las explotaciones suele ser recomendable el tema metálico y un tema o madera tratada que no sea poroso. Luego, aquí, por ejemplo, vemos formas de perchas que ya no son de fabricación manual, como las que hemos podido ver en las fotos anteriores. Estas son perchas que compramos directamente a proveedores. Todos los proveedores de instalaciones tienen de todo tipo de perchas, de todo tipo de comederos, de bebederos. Pues estos os los he puesto porque muchas veces las empresas que venden perchas, pues según el tipo de material que tengan, venden lo que ellos llaman juegos compactos. Son juegos compactos porque ya han incorporado, además de la percha, otros sistemas. Esta de aquí arriba lleva una canal para distribución de alimentación. Entonces, esto es bueno para explotaciones que tengan la distribución de alimentación por medio de cadenas. Esta, por ejemplo, de aquí abajo no se ve muy bien, pero aquí tiene incorporada una línea de bebederos. Entonces, son otros sistemas que se venden ya en el mercado para colocarlo directamente en granja. Y esta transparencia la he puesto para insistir en cuanto a las perchas, en lo importante que es tanto su cantidad como su ubicación y su ergonomía. Ya os he dicho que no importa que la normativa no te indica el material, que lo ideal es que sea material metálico o fácilmente limpiable, ni tampoco te dice que sea redondeada ni que sea de cuadricular, pero sí que es importante la ergonomía de este tipo de aseladero,
para que la gallina se deposite con comodidad y que la gallina no tenga ningún tipo de heridas en sus pies. Y también es importante porque es la cantidad que pongamos, porque a pesar de que la normativa marca mínimos, depende cómo yo pueda distribuirlas en mis naves, porque no todas las naves son iguales y sobre todo cuando tenemos naves que hemos adaptado, que antes eran almacenes o que se dedicaban a otras cosas y no se han diseñado especialmente para esto y es más difícil colocar las instalaciones, pues hay que tener los aseladeros en condiciones, porque si no la gallina, lo que os he dicho, por su genética y su instinto, pues busca cualquier sitio para subirse, un cable, una línea de bebederos, una línea de comederos, lo que encuentre. Ah, bueno, y en la foto anterior también quería decir, pero que luego lo volveré a nombrar, que también es importante su ubicación. Aquí vemos muchas perchas de muy buena ergonomía, pero muy mal colocadas. Están colocadas de tal forma que la gallina tiene dificultad para pasar a los nidales que los tiene justo detrás. Entonces, ¿qué hace la gallina? Que se queda mucho en la yacija por la percha, pero le cuesta pasar al nidal. Estamos perdiendo efectividad de esa gallina. Esta foto la he puesto como una curiosidad. Esto es de un cliente que lo que hizo es fabricarse sus propias perchas, pero esto es la curiosidad, es que se las hace como si fueran un mecano, se apoyan unas en otras y esto hace que al final para la limpieza pues sean muy fáciles de quitar y de sacar de la nave. Esto lo he puesto simplemente como curiosidad, que al final pues pequeñas ideas te pueden facilitar mucho la vida. La siguiente instalación importante y que marca la normativa es los comederos. Los comederos pueden ser de cadena, pueden ser en canaleta, pueden ser de plato. Lo que siempre hay que respetar, como he dicho antes, los mínimos que marca la normativa, de 10 centímetros por ave o 4 centímetros si es circular. Aquí tenemos ejemplos de todos. Este, por ejemplo, este es el tipo de comederos con alimentación automática circulares, que se rellenará las veces que yo lo programe a lo largo del día. Estos son comederos que van con un torno, pero son de alimentación manual. Este tipo de comederos de gran tamaño lo que se suele llenar es una vez al día. Y luego tenemos este tipo de comedero de canaleta, que ya no, he puesto la foto del bebedero, me he equivocado, pero bueno, hay uno exactamente igual que es tiene aquí canaleta. Esto se llena también de forma automática con distribución de pienso en cadena. En cualquier caso, en el caso de los comederos, lo más importante es que estén limpios, que los comederos, a poder ser, yo siempre recomiendo lo que he dicho al principio, diferenciar zona limpia y zona sucia y dejar la yacija como zona de disfrute y zona totalmente limpia. Y los comederos, evidentemente, son mejor cuanto más pequeños son y más renovación de pienso y más fáciles de limpiar son. Es verdad que las granjas, cuanto más tamaño más pequeño tienen, es más difícil tener este tipo de comederos, primero porque tienen líneas muy cortas y no es rentable, y segundo porque la mano de obra está mucho más limitada para este tipo de tareas. Entonces, yo sí que recomiendo que conforme las explotaciones vayan aumentando su tamaño, todo este tipo de cosas se automaticen, porque siempre es mejor el pienso fresco y distribuir varias veces al día que tener el pienso acumulado ahí un día o dos por falta de mano de obra. En cuanto a los bebederos, pues bebederos igual, tenemos de tetina, de campana. Lo más importante en el caso de los bebederos es su colocación, aparte de respetar los mínimos que os he dicho antes que marca la normativa. Los más adecuados son los bebederos de pipeta, porque sanitariamente son mucho mejor. Los bebederos de campana, pues son más sucios, acumulan más suciedad y a veces también tienden a saturarse de agua y a perder mucha agua. Entonces, siempre es recomendable utilizar bebederos de pipeta. Importante en cuanto a los bebederos de pipeta, su ubicación, porque siempre los bebederos de pipeta o cualquier otro tipo de bebederos en las granjas tienen que estar siempre al lado cerca de los comederos, y también es importante tener siempre una línea de bebederos cerca de la entrada de los nidales. Al final las gallinas van muchas veces al día a beber agua, entonces tener el nidal, el bebedero cerca del nidal es un reclamo para que la gallina visite más el nidal, o visite todos los días el nidal, que es lo que queremos. Y lo importante de los bebederos es que tengan un caudal, si son de tetina tienen que tener un caudal adecuado y una presión adecuada.
Si para mí no es fácil conseguir que mi bebedero tenga una presión adecuada y un caudal adecuada y gotee mucho, pues es cuando la pipeta no puede estar sola y entonces yo tengo que colocar recogegotas. Pero claro, los recogegotas son un punto de suciedad. La foto de la derecha es una cosa que he puesto destacable como una barbaridad, pero pasa. Esta foto es de una granja. Entonces, al final tú tienes una línea de bebederos muy bajita, la yacija empieza a crecer ahí y nadie la quita y llega un momento que los bebederos están sucísimos. Entonces, siempre que tenga una pipeta multidireccional, que no gotee, que yo la pueda mantener limpia, porque a veces no gotean, pero si se llenan de cal empiezan a gotear. Siempre es recomendable no tener cazoleta. La mayoría de las veces se tiene por esto, porque es difícil que la tetina no te acabe goteando. En cuanto a los nidales, que es otra de las instalaciones básicas, para mí es la instalación que más mimo hay que darle en lo que es una nave de avicultura alternativa. En cuanto a los nidales, pues a destacar del tema de los nidales, pues es destacable. Ay, perdón, me he pasado. Vale. A destacar del tema de los nidales, tiene que ser siempre un sitio agradable, un sitio cómodo para que la gallina tenga facilidad de acceder y facilidad de estar dentro el tiempo que necesite. Tiene que ser un sitio que pueda controlar la oscuridad de dentro, el ambiente interior, y que tenga un bebedero cerca y que, aparte de eso, lo pueda limpiar con facilidad. En cuanto a nidales, ya hemos dicho las exigencias que marca la normativa al principio. Es de 1 por cada 7 gallinas, si son individuales, y si son comunales, mínimo tengo que tener 1 metro cuadrado de nidal para un máximo de 120 gallinas. ¿Por qué es importante la ubicación del nidal? Porque si no tengo la ubicación del nidal y el resto de instalaciones en condiciones adecuadas, pues puede pasar esto de la foto de la izquierda. Tengo muchos huevos en el suelo y al final no es lo que queremos. Entonces, es importante una buena ubicación del nidal y un buen acceso al mismo para evitar esto. ¿Qué ocurre en la foto de abajo? Es un poco, esta foto, lo que vemos es que las gallinas tienen dificultad para acceder al nidal porque las perchas están muy cerca y todo lo que es bebederos, tienen muchas instalaciones entre el nidal y el resto. No tiene como libertad de movimiento. Entonces, este tipo de detalles es importante cuidarlo en las explotaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre facilitar el acceso de la gallina al nidal. Pues muchas veces lo que se hace es poner slats. El slat es la forma más fácil de facilitar el acceso de la gallina. Entonces, aquí os he puesto varias fotos. Esta primero, porque es un slat de acceso, pero quería destacar 2 cosas importantes de esta. Una, el detalle de que si tenemos slat y tenemos yacija, todo el tema, la basura siempre está dentro, el estiércol siempre está debajo del slat. Como vemos, la yacija está limpia y aquí podemos ver que hay una cantidad de slat y de gallinaza acumulada muy grande, pero la yacija se mantiene muy bien. Y el otro, un detalle que tenía un granjero, que es al final de lo que es la zona del slat, había puesto un pequeño tubo para retener la posible caída de los huevos a la yacija. Entonces, si un huevo salía del nidal, queda retenido aquí y para él es mucho más cómodo su recogida y que no se rompa el huevo al pisarlo. En esta fotografía os muestro problemas que podemos encontrar cuando los nidales no son adecuados. Estos nidales son nidales muy básicos de explotaciones muy pequeñas. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de nidales? Muchos de estos nidales son nidales que tal cual te los venden en la empresa, los depositas directamente en las granjas y muchas veces son muy bajitos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, como ocurre en esta foto, luego llega un momento que quedan casi enterrados en el suelo porque la yacija cada vez es más alta. En estas otras fotos lo que vemos es que si yo no tengo unos nidales con una iluminación interior y un ambiente interior adecuado, pues lo que hago es que puedo tener acumulación de huevos en algunos sitios que me pueda llegar incluso a producir pérdidas porque no aguante el peso de los mismos, mientras que en otros puedo tener muchísima menos cantidad o incluso ninguno, porque la gallina a ese nidal no entra porque no le es confortable, no se encuentra con intimidad en ese nidal. Entonces, a problemas siempre hay soluciones muy sencillas en estas granjas pequeñas. Con este tipo de nidales, ¿qué se puede hacer a veces?
para incrementar el bienestar dentro del nidal. Lo que queremos es que si tenemos 20 nidales, los 20 nidales sean útiles y las gallinas se utilicen todos por igual. Entonces, como a veces hay zonas que están más o menos iluminadas, en esta granja lo que hizo es pues, poner unas cortinas oscuras de plástico, y con esto lo que el granjero consiguió es que los nidales de las esquinas, que no eran prácticamente utilizables porque tenían mucha luminosidad, sí que fuesen utilizables y los huevos se repartieran muchísimo mejor. Y luego, para evitar que las gallinas pongan huevos debajo de lo que son los nidales, porque estos huevos sí que son de muy difícil acceso y muy incómodos de recoger, primero o cierro la parte debajo del nidal, o lo que es más fácil, coloco una pequeña iluminación LED y como las gallinas donde hay iluminación no están confortables y no ponen, pues no pondrán nidos de huevos debajo de esta zona. Y tan importante es la colocación del nidal y la iluminación como el material interior del que está hecho ese nidal. Tenemos que tener un material en que la gallina, aparte de que la gallina se sienta cómodo, para mí sea un material muy higiénico y de muy fácil limpieza. Todos los materiales, cuanto menos contacto tenga el huevo con el material del nidal, va a ser mucho mejor porque se va a mantener muchísimo más limpio. Entonces las estructuras abiertas son más higiénicas y si ese material aparte es cómodo y de fácil limpieza, muchísimo mejor. Importantísimo también en cuanto a los nidales, que sean de cierre y apertura o programada o con facilidad de llevarla a cabo con un torno. ¿Por qué esto es importante? Pues es importante por dos cosas. Uno, porque con esto lo que yo hago es que la gallina visite el nidal en las horas que yo considere adecuadas y no se esté en el nidal cuando no sea hora de producir huevos, y porque muchas veces se pueden quedar ahí ocupando un nidal porque se están echando la siesta, por decirlo de alguna manera. Y por otra, lo que consigo es que sea de fácil, el nidal se cierre. Entonces, al expulsar la gallina, lo que es la base queda levantada y se limpia. Entonces, esto lo que hago es que tengo dos ventajas, una controlar la puesta y otra controlar lo que es la limpieza del nidal. Aparte, es importantísimo que los nidales tengan posibilidad de automatizar la recogida de los huevos. No todos los nidales tienen posibilidad de automatizar la recogida de los huevos. Entonces, sí que hay veces que cuando yo me voy a plantear hacer una explotación, normalmente en este caso de gallinas tradicionales, decido, voy a empezar con 300 gallinas, pero es que a lo mejor al cabo de 2 años ya tengo 2000. ¿Y qué pasa? Que llega un momento que yo prefiero necesito la mano de obra es escasa, necesito automatizar ciertas actividades, entonces si yo lo tengo preparado es muchísimo mejor para automatizar, o bien con un torno o bien con motor. Entonces, a la hora de comprar el nidal, si yo lo compro con una recogida de huevos en una cinta rígida que no se pueda automatizar, pues esto nunca lo voy a poder hacer. Entonces, con vistas al futuro, siempre es bueno tener este tipo de cosas en mente. Y esto, aunque no tiene nada que ver con las instalaciones, pues sí, a raíz de todo lo que está diciendo, de todo lo que estoy diciendo, pues que tengamos en cuenta que tan importante es cuidar el nidal como cuidar todo el material que esté en contacto con mi huevo. Porque al final el manejo del nidal y el éxito de la producción y del manejo del huevo es lo que va a ser el éxito de mi venta. La última instalación que nos falta es el tema de las trampillas. Las trampillas están reguladas por ley, tanto el mínimo de altura como el mínimo de anchura, y la cantidad máxima de trampillas que yo puedo tener por gallina. Puede haber dos tipos de trampillas, unas que sean para salida a jardín de invierno, pero solo son gallinas en suelo, entonces ahí no aplica la regulación, pero cuando sí que son gallinas con salida al exterior, lo que llamamos camperas o ecológicas, sí que aplica la legislación. No tiene nada que ver una puerta de salida a un jardín o lo que es salida al exterior de camperas. Estoy cambiando de número de huevo. Entonces, las trampillas lo ideal también es que sean automáticas, o con torno o con un motor. ¿Y qué hay que tener en cuenta en las trampillas? Pues lo importantísimo en la trampilla es su ubicación. Es su ubicación porque, ojo dónde las voy a poner, porque al final las trampillas son puntos de entrada de aire y son puntos de entrada de luz. Una parte muy importante de las instalaciones es la ventilación, la refrigeración, pero no es un tema que vamos a tratar en esta exposición.
Pero sí que es importante tener en cuenta a la hora de diseñar mis trampillas este tipo de cosas. No puedo poner una trampilla en un sitio que me vaya a dar una iluminación directa al nidal. Entonces, estas cosas hay que cuidarlas a la hora de distribuir las trampillas en el alzado de mi explotación. Y por último, en cuanto a las instalaciones, pues destacar que cuando una gallina sale al exterior a través de las trampillas, pues tenemos que cumplir la normativa, como hemos dicho, de 4 metros cuadrados por gallina, o lo que es lo mismo, 2.500 gallinas por hectárea, y que esto tiene unas limitaciones también en cuanto a distancias. Se permiten 150 metros cuadrados más metros lineales de separación de la nave si no tenemos refugios, y si tengo y pueden separarse hasta 350 metros si tengo mínimo 4 refugios por hectárea. Entonces, aquí vemos que las gallinas, en la primera foto vemos que las gallinas tienden a alejarse muy poco de lo que es la nave. Vemos la diferencia que hay de picoteo de una zona y de otra más alejada. Y también vemos en la otra foto lo importante que es un sistema de sombreado, porque las gallinas es al final lo que van a buscar cuando están en el exterior. Entonces, esto sí que es una maravilla, es una foto que a mí me encanta, porque aquí vemos una gran cantidad de gallinas fuera. Si nosotros estamos en un clima muy caluroso, a veces abrimos las trampillas y las gallinas no salen de la nave. Entonces, si queremos que las gallinas salgan fuera, se lo tenemos que facilitar. Entonces, una foto como esta, vemos que hay muchísima densidad de gallinas fuera y que todas buscan su lugar, todas tienen lugar para cobijarse en una sombra. Entonces, cuando tenemos un secarral, pues lo importante es hacer en una zona de descanso, pero no como esta. Esta foto la he puesto para que veamos lo que no se debe de hacer. Aquí hay varias cosas en esta foto que no están bien en las gallinas en el exterior. Una, tener el pienso al exterior, a la intemperie. Nunca puedes tener un pienso a la intemperie porque los gradientes térmicos al final son los que hacen condensaciones en el pienso y lo que lo estropean. Otra, esto es una línea de bebederos, entonces cuando esté a pleno sol una gallina a 30 grados no va a haber agua en la vida. Y esto sí, es un refugio, es una forma muy casera, muy tradicional y muy buena de hacer un refugio, pero tiene un inconveniente que no ha conseguido el sombreado. En cambio, si con una cosa muy sencilla como son los palés hacemos esta, vemos la diferenciación. La gallina se mete y la gallina descansa aquí porque tenemos simplemente una malla de sombreado. Entonces, a veces con pequeñas cosas logramos mucho en nuestras instalaciones. Y ya, por último, lo que decía que quería destacar, no sé si me estoy pasando de tiempo, es la importancia no son instalaciones propiamente dichas, pero sí quiero destacar la importancia de cuidar la calidad del agua y la importancia de cuidar la iluminación, que ya lo he estado nombrando a lo largo de toda mi exposición. El agua es un nutriente, es el más importante junto al pienso de mi explotación, es más importante el agua que el pienso, pero el agua a veces le prestamos muy poca atención y puede ser origen de muy malos rendimientos. En cuanto al agua, los bebederos no hay que tener en cuenta solo lo que os he dicho antes, de una altura adecuada para que la gallina beba de forma cómoda, que esté dispuesto de forma adecuada, con un caudal y una presión del agua adecuada. También es imprescindible tener y asegurarnos que nuestra agua es de calidad físico-química y calidad microbiológica. Entonces, la calidad de mi línea de agua empieza por el depósito. Si tengo un depósito de agua, antes de llegar a mi lineal de agua, a mis pipetas, lo que tengo que hacer es que este depósito sea un depósito protegido, un depósito oscuro que no desarrolle algas en el interior, que sea un depósito que yo lo pueda vaciar fácilmente desde la parte de abajo y que lo pueda limpiar fácilmente mínimo 2 veces al año. Además, el tamaño del depósito va a ser importantísimo si yo quiero tener una regulación adecuada de la presión de mis bebederos. Entonces, lo que quería insistir en el tema del agua, lo importante que es realizar una potabilización del agua y un control del agua para asegurarle la calidad. La calidad físico-química del agua no cambia mucho a lo largo de la vida de un agua, pero la calidad microbiológica cambia muchísimo y sobre todo si estamos hablando de aguas de pozo. La calidad química cambia muchas veces por los nitratos también, si estamos alrededor de tierras que realizan fertilizaciones. Entonces, hay que tener en cuenta que el agua hay que potabilizarla, independientemente de que me venga de la red municipal, porque las redes municipales sí aplican cloro, pero la cantidad a veces viene muy cargada de cloro y otras prácticamente no tiene cloro. Entonces, esto lo tengo que asegurar en mi explotación.
Entonces, simplemente recalcamos la importancia de desinfectar el agua y de usar desinfectantes adecuados. Que sí que es verdad que lo que conocemos es el cloro, que todo el mundo dice que el cloro desinfecta, pero ojo, desinfecta según dónde. Aquí, por ejemplo, os he puesto 2 tablas muy simplemente para que sepáis que el cloro no actúa igual según el pH de mi agua, que sí que es muy efectivo a pH 6, pero conforme vamos subiendo a pH más básicos, el cloro deja de tener un poder desinfectante, y que a pH más básicos es adecuado otro tipo de desinfectantes como pueden ser los peróxidos. Esto es un tema muy largo que se puede hablar mucho, pero simplemente recordaros la importancia de esta instalación en mi explotación y que muchas veces no se le presta atención. Y por último, ya acabo aquí con esta transparencia, la importancia de los puntos de luz. Os he ido a lo largo de la exposición hablando de la iluminación. Es importantísimo en el tema de gallinas, sobre todo ya más importante en aviarios, cuando vamos teniendo muchísimos más pisos y muchísimas más densidad de aves, pero incluso en las naves de un piso solo. Es importantísimo un control de la iluminación y tener áreas diferenciadas. No es lo mismo la iluminación que requerimos en un comedero que la que requerimos en un nidal. Entonces hay que tener iluminación homogénea en toda la nave, pero luego diferenciada en cuanto a intensidad en diferentes zonas. El picaje de las gallinas está muy relacionado con el estrés que provoca una mala iluminación, ya sea por exceso de luces, ya sea porque las bombillas parpadean. Entonces sí que es verdad que se recomienda poner luces autorregulables, porque a las gallinas les provoca un gran estrés pasar directamente del día a la noche, porque por su instinto natural ellos van viendo cómo oscurece. Entonces, si tenemos luces autorregulables que van oscureciendo ellas paulatinamente o iluminando la nave, es muchísimo mejor. Y por otra parte, también es importantísimo la iluminación porque es básico para limitar la cantidad de huevos en el suelo. La iluminación, tengo que tener una área muy iluminada en agua y en pienso que me estimule la ingesta y la puesta de esto, alrededor de los 30 luces, pero tengo que tener un nivel mucho más bajo que me cree un ambiente de intimidad en los nidales y que la gallina pueda poner su huevo con tranquilidad. Y con esta transparencia he terminado todo lo relacionado con las instalaciones. Espero que os haya aclarado algún concepto y gracias por vuestra atención.